buenas noches y bienvenidos al segundo día de nuestro foro sanjuanero de Canal 9 Soria. Estamos aquí, como ayer que escuchamos a los expertos sanjuaneros, tanto histórico, muchas curiosidades que probablemente tanto la gente que estuvo aquí como la gente en su casa les gustó escuchar lo que ellos nos contaban, que no es que fueran curiosidades, sino son datos históricos de los cuales mucha gente no era conocedora. Tratamos muchos, quedaron muchos en el aire que en estos días vamos a seguir tratando, y hoy es uno de los días que vamos a tratarlos, que hoy además vamos a tratar con fiestas como poder hablar algo muy importante. Ayer ya dimos unas pequeñas pinceladas y nos quedaron muchísimas cosas en el tintero, pero hoy, bueno, ampliaremos un poquito más, así que hoy vamos a comenzar con una de las partes también importantes para nuestras fiestas de San Juan, que son las peñas, esas peñas que dan ese colorido en las calles, y para eso tenemos aquí, bueno, pues a miembros de diferentes peñas de Soria. Hemos traído toda la peña, no hemos traído miembros de cada una de ellas, pero sí que hemos traído una representación, yo creo que bastante importante, para que nos cuenten un poquito. Vamos a dar la bienvenida a Alfonso Cañas, buenas noches. Hola, buenas noches. A Sergio Blasco, a Benjamín Aragés y a Javier Lluvero. Buenas noches a los cuatro, y bueno, pues nosotros desde aquí, desde casa, todo el mundo quiere saber, igual que ayer, este pasado, presente y futuro de las fiestas, que es lo que trata este foro. ¿Qué evolución ha tenido en estos últimos 25 años las peñas? Porque han cambiado muchas cosas, y una de ellas también es esas peñas, de cómo eran antes a cómo las conocemos ahora. Bueno, Alfonso, nos gustaría saber, como peñista, porque además ha sido peñista y presidente también de esa peña, ¿cómo ves tú esa evolución que ha habido en estos 25 años ahora en lo que conocemos en la actualidad? Bueno, pues las peñas han cambiado muchísimo en estos años. Yo creo que estoy en peña en la Poca Pena desde el año 93, creo que es más o menos. Fui presidente en el 2001. Pues del 93 al 2001 ya habían crecido, yo creo que éramos 80 cuando nos apuntamos. El año que fui presidente igual cerca de los 150, 200, y ahora las cifras pues se han multiplicado por 10. ¿Qué pasaba antes? Pues que era un poco más familiar. Las peñas eran un conjunto de amigos. Yo, antes de apuntarme, también quiero decir que las veía como, no sé, algo desde el desconocimiento, como algo un poco más externo, porque siempre te fijabas más en las cuadrillas de pequeño, pero después de conocerlas y ver la evolución que han tenido, bueno, solo hay que ver la cantidad de jurados que salen ahora mismo que han sido miembros de una peña. Creo que puede servir también de escuela para las peñas. Y luego el trabajo que lleva llevar una peña, si era hace 20 años algo que necesitaba mucho tiempo, ahora necesita mucho tiempo, y creo que mucha gente, los que estéis más los últimos años metidos, porque el trabajo de infraestructura, de organizar, de llevar a tanta gente, porque no es lo mismo llevar a 150 personas de ronda que llevar a 800 o 1000 personas por la calle. Eso es lo que estamos hablando, que yo creo que esa es la evolución que ha habido de, como bien has dicho, que estas peñas comenzaron con un grupo de amigos pequeños y ahora mismo son peñas multitudinarias y, bueno, yo creo que complicadas de gestionar, ¿no? Sí, el trabajo que lleva, viéndolo desde fuera y colaborando poco como colaboro ahora, pero solo lo que se ve es que necesitan una cantidad de horas de tiempo y de ganas y de ayudas que, bueno, yo creo que por eso cuesta en las peñas que salga alguien que las quiera llevar, porque somos muchos socios en la mayoría, somos muchos en todas, pero siempre cuesta encontrar una directiva, porque tiene que ser un grupo grande, que tenga ganas, que tenga algo de experiencia y un poco de valentía. Bueno, sí que es algo que, como dices, es muy complicado que alguien quiera coger esas peñas, pero por eso mismo es lo que estamos diciendo, que esa masificación de peñas, que todo el mundo quiera entrar, complicado gestionarla, complicado entrar. ¿De qué manera podríamos gestionar una peña o qué cosas podríamos cambiar para que todo eso no sucediera? Bueno, al final en el tema
de la masificación es algo que solucionar pues al final es muy complicado, porque es que ya estamos en ello, es decir, ya hemos alcanzado unos números que son muy complicados de llevar, por lo que decía el compañero del tema de logística, del tema de menear, de incluso ir a un bar y saber que en ese bar necesitas 45 minutos para dar de beber a todo el mundo, y no es posible, incluso tienes que coger muchas veces 2 bares. ¿Cómo se puede solucionar esto? Pues bueno, ahí está un poco lo complicado, ¿no? Es decir, hay gente que se ha comentado de abrir y hacer más peñas, otras soluciones que se han dado, pero es algo muy complicado, porque al final esto, pues como todos sabemos, son fiestas muy tradicionales, muy antiguas, y claro, el mantener la tradición y el gobernar a tanta gente, hay veces que es algo chocan, muy importante, ¿no?, que has dicho, de poder, bueno, pues hacer más peñas, que ahora mismo conocemos 6, que como estábamos hablando antes de comenzar, tampoco son peñas que lleven tantísimos años, y antes eran muchas más peñas porque eran grupos de amigos, pero ya estabas comentando que claro, son 6 peñas, son muy masificadas. ¿De qué manera? ¿Cómo lo podemos hacer? Yo creo que ahora mismo, si la gente, como bien dices, tanto las rondas como todo es complicado, sería una manera el poder, bueno, pues poder hacer más peñas, para que así, pues bueno, sea mucho más fácil, y si lo que queremos dar ese colorido, el poder dar ese colorido, ¿no?, en las calles. Pues, Lluvero. No quiere ahí el compañero. A ver, es que es muy, muy, muy complicado, porque al final yo me pongo ahora y digo, venga, vamos a crear una peña nueva, llámala como tú quieras. ¿Cómo empezamos? Es decir, ¿qué sede, qué escudo, qué chiringuito montamos? Es decir, es tan complicado. No. En crear una peña. Correcto, ahí tendría que el ayuntamiento, una asociación también. Claro, exacto, hacer una asociación, ayudar económicamente, porque si no es inviable, y luego todo el trabajo que va a llevar el hacer un listado nuevo de peñistas nuevos, hasta cuántos vamos a meter, qué cuotas vas a gestionar, qué cuotas vas a hacer, quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario, quién va a ser la sí, que parece muy fácil, pero ¿qué estatutos tienes ahora? Porque nosotros tenemos estatutos en la mayoría de las peñas, claro, muy lejos. Entonces, al final es algo que las peñas han ido evolucionando porque eran muy pequeñitas y han ido creciendo, es decir, han tenido un crecimiento natural, pero el ahora intentar hacer una peña nueva y ponerla al mismo nivel de las 6 que ya hay, pues yo lo veo prácticamente imposible, la verdad. La mayoría lo que le gusta es que se lo den hecho. Entonces, ese aspecto de crear una nueva, siempre habrá gente que sea voluntaria, y habrá trasvase de una peña a otra, como lo has sabido siempre, que vas cambiando, pero el problema al final va a ser que una gente lo sacará en un principio, pero van a encontrar el problema ese de que 1000 personas en una peña y son 40 los que la gestionan, ¿sabes? Pues ese es el tema, que nos gusta que nos lo den hecho, y en ese aspecto pues... Una cosa, cuando hemos tirado es porque tú al final pues tienes un arraigo, ¿no?, con tu peña, tienes familiares, tienes amigos, entonces lo haces porque es tu peña. Es decir, te ofrecen ser presidente de otra peña, yo por lo menos no querría, ¿no? Imagino vosotros pues tampoco. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú vas a trabajar por el amor al arte en una peña que no significa nada, porque lógicamente no te ha podido transmitir nada, porque es algo nuevo, pues lo veo muy, muy, muy complicado el que salga alguien y diga, vamos a crear esta peña, vamos a llevarla por este lado, claro. Bueno, estábamos hablando Exacto. que también es muy complicado el poder entrar en esas peñas, porque todas tenéis también ese problema a la hora de que la gente de fuera, porque claro, aquí ya no solamente vienen y se les enseña la tradición a los niños desde pequeños, sino la gente de fuera, que cada vez las fiestas de San Juan les gusta más a la gente y les gusta estar en una peña. Entonces, sería uno de los problemas que evitaríamos, ¿no? La masificación. El problema de la gente que tenga que tener su padrino, que estén horas y horas en la calle esperando para poder ser peñista, y yo creo que sería una forma de poder... Podría ser de esa peña nueva, porque claro, te va a decir, yo igual pago, me lo invento, 100, 200, 300 euros de cuota, lo que sea, ¿qué me voy a encontrar? ¿Quién va a organizar esto? Esa es la idea, pero claro, para vosotros como peñistas, habiendo sido presidentes,
como bien has dicho, Alfonso, antes, es muy complicado también encontrar a gente que las quiera gestionar, que al final siempre están los mismos en las presidencias, por eso mismo. Ya sabes que existe esa peña. Tú, por ejemplo, creas una peña de nuevo, encuentras a 30, 40, 50 personas que te quieran gestionar esa peña, pero esa peña no la conoces. Ellos, por ejemplo, que han sido presidentes de peña, saben o conocen a gente o gente que quiera entrar, saben cómo ha funcionado esa peña. Esas 30 o 40 personas que hagan una peña... Has dicho algo, Benjamín, muy importante, porque antes hemos hablado de tradición, hablamos de peñas, de tradición, de cuadrilla, todas las tradiciones que hemos estado hablando. ¿Vosotros creéis de verdad que los jóvenes que entran en esas peñas conocen esa tradición? Porque cada peña, vosotros que habéis estado dentro tanto tiempo, hay tradiciones que cada una la tiene diferente, diferentes días. ¿Vosotros creéis que estos jóvenes, como bien decíamos, conocen ese tipo de tradiciones a la hora de entrar en una peña? ¿O lo único que entra en la peña es para que sea unos San Juanes divertidos y tengan música a cada bar que van? Lo hemos estado además comentando antes que para el desfile, por ejemplo, del miércoles del pregón, te juntas toda la gente de la peña, pero el viernes, por ejemplo, o el sábado, que por ejemplo la peña del cuadro pues hace visitas a Samis, tal, te va muy poquita gente. O sea, que tampoco lo entiendes, que es el hecho de que si te apuntas para... Creo, Eso te pasa... que pasa en todas, creo sí, yo. y en los desfiles sobre todo. El desfile del miércoles del pregón es masivo en todas, y luego el domingo de Calderas ya va muchísima menos gente, y el lunes de Baila ya ni te cuento. Y eso pues igual ahí lleva razón que la gente joven pues no está tan acostumbrada como podemos ser los más veteranos de las peñas en eso. Yo creo que ahí las peñas sí nos teníamos que poner un poco más serios en el tema de que la gente fuera mucho más a los desfiles, porque no solo la cuestión es ir de rondas o ir de fiesta, aunque hacemos muchos más actos, como él dice, de ir a Samis y cosas así, que la gente tampoco los ve eso. Y yo siempre me acuerdo, yo cuando vine, tanto mi mujer como mis suegros siempre me comentaron que te tenías que guardar un pantalón limpito para ir a desfilar, un pantalón largo para ir a desfilar. Y esa era la tradición y eso era lo que hacías. Pero eso es algo que sí que has dicho, que yo creo que en alguna peña, yo creo que me quiere sonar que en la peña Poca Pena es algo que sí que exigen, que acaso que sea un día de muchísimo calor, el domingo todo el mundo tiene que ir con su pantalón largo al desfile y limpio. Tu chaleco limpio, tu camiseta limpia, vamos, yo eso lo recuerdo desde que estoy aquí, pues yo llevo desde el 2001 y yo siempre un pantalón largo blanco, un chaleco limpio, una camiseta blanca limpia y el fajín, todo limpio para... Has hablado también, Benjamín, de esa ronda del miércoles tan grande, pues todo el mundo, el primer día de fiestas, todo el mundo va de ronda, todo el mundo está cerca de la peña. Claro, tanto la hostelería como todo, a la hora de acoger esas peñas es un problema tanto para lo que son las peñas como para lo que es la hostelería, ¿no? Pues eso por supuesto, por eso es la buena gestión tanto de los presidentes, que era lo que estaba comentando antes el compañero, que antes las peñas podían ir a un bar directamente y ahora tienes que buscar muchas peñas, tienes que buscar 2 bares porque no puedes gestionar que en 40-45 minutos desde beber y más el miércoles por la noche a 1000 personas, 900 personas. Entonces ya tienes que ir buscando sitios que tengan 2 o hablar con esa persona a ese bar que vas y que coja 3, 4, 5 camareros que pongan tiracañas fuera, que ponga una persona para que ponga los hielos, aparte de ir la avanzadilla, que es muy importante lo que es la gestión, la gente que tienes dentro de esa gestión, que sepan prepararse y ir a tal bar, ir a tal sitio, ir a tal sitio. Yo eso lo veo encomiable y, vamos, yo me parece una pasada. Yo creo que eso va a ser ahora lo más problemático en Soria, con todo esto que han avanzado las peñas, que la mayoría pasamos, todas de 500 o 600, es muy complicado. Ir a un bar y que te atiendan es complicadísimo, porque si fuera cerveza, pues tiras 500 cervezas y ya está, pero hay cervezas, hay Coca-Colas, hay agua, hay calimocho. Eso lo recuerdo el año pasado. Ahora es casi el doble de calimochos que de cerveza, que una cerveza la puede tirar yo, tú, cualquiera, vamos, que te saldrá una mal, pero empezar a servir vasos. Pero bueno, eso como decís también es la gestión de lo que es la peña, a la hora de,
bueno, pues de poder llegar a todos esos bares y que todo el mundo y todos los peñistas estén contentos. Hemos estado hablando antes de empezar también de, bueno, de dónde sale, pues bueno, el poder hacer ese tipo de rondas. Las peñas al final tienen muchos gastos, al final son muchísima gente la cual tienen que tanto dar chalecos como pagar ese tipo de rondas y de todo. Y hemos hablado de balonsadero, que igual que hablábamos antes de poder crear otras peñas para evitar esa masificación, vosotros seríais partidarios de que, bueno, si hay más peñas, los chiringuitos de balonsadero, ¿sería factible el poder poner más chiringuitos de los que hay o no? A ver, si por poder, es decir, podemos tirar toda la pradera, es decir, al final por espacio... Si te dejan, ¿no? Claro, si por espacio tenemos, pero es lo que hablamos todo el rato, en plan, ¿quién se va a poner de camarero en ese chiringuito? ¿Quién va a gobernar esa peña en ese chiringuito? Es decir, que es algo que es muy complejo y que no se soluciona, es decir, eso es a lo que voy todo el rato. Una peña recién creada no la puedo poner a la misma altura de 6 peñas que tienen 50 años como mínimo cada una. ¿Me explico? Bueno, tú date cuenta que una peña nueva saldría de otra peña ya conocida. Al final serían gente conocedora también del funcionamiento de una peña, pero le pondríamos otro nombre. Al final sí. Es el poder hacer de una manera más fácil y sencilla el poder llevar a toda esta gente, yo creo, y aparte pues allí en Balonsadero, como bien dices... Yo creo que las mismas posibilidades en sí, si se creara 1, 2, 3 peñas más, posibilidades en el hecho de tener su chiringuito en Balonsadero, como yo creo que sí, que la tendrían todas. Otra cosa es lo que volvemos a lo mismo. Tienes que encontrar a 40, 50 personas que te gestionen eso. Y aparte, veo que es lo difícil, creo. Y aparte de todo, yo creo que ya no solamente por conocer, o sea, por que esas personas puedan estar y gestionar esas peñas, sino también esa legalidad a la hora de que estos chiringuitos, ahora hay 6, pero ¿vosotros creéis que si hubiera más podrían ponerse igualmente de la misma forma que están ahora? Pues de la misma forma es imposible. Habría que usar, como ha dicho, pues otros espacios y yo creo que no se puede cerrar. Pero el problema es que tú imagínate que se generan 6 peñas de repente nuevas, que podría ser. Con 50 personas cada una o 60, no creo, puede que alguna surgiera con más integrantes desde el principio, pocos más, imagino. Pero no sé, como decía, es tener los mismos, no voy a decir privilegios, pero igual sí, que no. Nos lo luchamos y nos lo ganamos. Llevas 50 o 60 años, desde luego tendrían, si se da y se crea, tendrían el mismo derecho que las demás. Yo es que eso hombre, no lo dudo. Creo que sí, que tendrían, pero... No lo dudo, pero el tema es una asociación como es cualquiera de estas, que gestiona o que mueve a 800 personas, con otra que puede ser en un principio 100. Que estoy seguro que al final, si una peña que surge nueva siguiera en el tiempo, podría llegar a tener el mismo número de socios, pues seguramente. Pero también porque se apunta la gente en una peña, porque conoce a gente, porque ha sido su familia, por tradición también, ya llega a ser tradición de padres a hijos. Y yo veo más factible que surgiera una peña nueva, como has comentado tú, por una escisión, que por una creación espontánea. Hombre, yo creo que si se crearán sería, pues como estamos diciendo, porque mucha gente se queda fuera, porque no todo el mundo puede formar parte de las peñas que la gente también quiere y no puede entrar. Tanta gente se queda fuera, se queda, algunos se quedan y se ponen trabas porque es que si no esto crecería, pero al final esa gente es lo que decimos, la gente, sobre todo el que se queda es gente joven que está entrando desde... que lo que quieres es que te den las cosas hechas, que yo lo entiendo, que yo también he sido joven y mejor que me lleven a un sitio y me llevan organizado, y nos ha servido para aprender, oye, que el jueves hay que hacer esto, anda, pues no sabía, o algunas tradiciones. Yo, por ejemplo, lo que recuerdo que no, cuando nos cruzábamos con una cuadrilla con la peña y van los dos con la música de la peña se para. Pues ya hasta que no estuve en una peña no lo sabía. Pues son cosas que vas aprendiendo y son cosas que, bueno, también es un poco madurez, ¿no? Es decir, yo he tenido 18 años y me he ido, pues eso, a las rondas y luego me he ido de fiesta y no he ido al desfile,
y ahora que ya tengo 31, pues igual prefiero más ir al desfile, ir al Bermú, vivirlas de día que de noche. Y al final eso es un poco el trabajo que tenemos que hacer las peñas, que gracias a Dios tanta gente joven quiere entrar, pues el trabajo que se tiene que hacer es todas estas tradiciones, todos estos valores sanjuaneros y todas estas fiestas milenarias que tenemos, pues el poder transmitirles, es decir, que no solo se queden con la cerveza y el calimocho, que yo sé que es lo que les atrae, que tú pagas una cuota, lo que dice él, te montan las fiestas, vas aquí, vas allá, te dan de beber, te dan de comer. Ya que les tenemos enganchados por ahí, vamos a decirles, pues vamos a aprovecharlo también un poco para transmitir todas estas fiestas que son únicas en España y son las mejores. Bueno, es algo que eso lo llevamos dentro y es lo que ha quedado muy bonito, sí, Lluero, muy bien, te ha quedado muy bien, pero sí que es algo... Pero has dicho algo también que, claro, ellos no se tienen que quedar solamente con ese calimocho, con esa cerveza, con ese refresco, que no tiene que ser todo alcohol, pero no se tienen que quedar con eso. Pero vosotros, como peña, les transmitís esa tradición, ese apego, ese, no sé, el llevarlo dentro, y que ellos lo vean así, o desde una peña no se hace. La gente que lleva mucho tiempo en la peña sí que intentan transmitir eso. Vamos, sí. Yo creo que sí, más los estatutos más. Y aparte hay horarios, se colocan horarios en la sede para los eventos que se hacen todos los días, y ahí se explica un poco pues lo que se hace. Por ejemplo, nosotros el domingo de Calderas vamos a Samis. Entonces eso pues poca gente lo sabe, pero es una cosa que casi todas las peñas lo hacen. Ir a centros de estos además se dividen los días para que vayan. Claro. No les vamos a dar una clase teórica de ahí, pues tienes que hacer esto, esto y esto, pero bueno, al final pues como dicen ellos, ¿no? De llevarlos a colaborar con Asamis, con Aspace, con tal, pues al final eso sin querer se te va metiendo y al final lo haces y ya lo sientes como tuyo. De todas maneras, ayer lo hablamos y escuchándoos a vosotros que lleváis mucho tiempo y como bien decís mucho, yo creo que es desde, bueno, Benjamín vino desde fuera, pero le han metido muy dentro de las fiestas, pero todos desde pequeños, lo hablábamos ayer, la generación de los adolescentes de ahora, yo creo que no tienen el apego que teníamos nosotros y que nos han hecho vivir desde bien pequeñitos y contarnos todas estas tradiciones, porque vosotros contáis que dentro de la peña no vas a hacerle ni una charla ni unas clases teóricas, pero sí que es verdad porque tú lo llevas muy dentro, pero estos jóvenes son desconocedores totalmente de todas estas cosas que estáis diciendo. Pero yo creo que es según la educación que le quieras dar. Yo, mi hija, cuando nació, cuando le fueron a poner el nombre al registro, la segunda cosa fue ir a apuntarle a la cofradía y apuntarle a la peña. Eso es así, eso es lo que hizo mi suegro. Y el numanciamiento, las tres cosas. Creo que una fue antes de ponerle el nombre. Yo en mi caso, pues por ejemplo, mi padre fue fundador de los que faltaban y entonces pues desde pequeño iba de la mano con él. Salían los desfiles. Bueno, y una cosa también extraña, siendo fundador, parece que desde cuando tu padre ha sido fundador siempre te has quedado ahí y ahora tú eres de la poca pena por... Bueno, pues luego pues por circunstancias ya dejé de salir, pues por los amigos y eso dejamos de salir y luego pues me junté con otra cuadrilla y pues, oye, que va a ser mi mujer presidenta de la poca pena, me tienes que echar una mano, tal y cual, no sé qué, y pues ahí empieza todo, ¿no? Entonces ya empiezas y luego pues, ya pues lo sigues. Yo me acuerdo que yo esta época fue en el 97. En el 97 estábamos ahí en la sede y cogías la hoja del año anterior y iba al fulanito, pues esto es una L, el menganito una XL, y así hacíamos para pedir las camisetas. Y ahora pues eso es inviable, porque ahora no conoces ni a un 10% de la peña. Bueno, pues es algo que hablamos, y es eso, que ese tipo de tradiciones y esas peñas pierden también su encanto al ser tan grandes y el no poder conocer a todo el mundo, y al final es una fiesta que, aunque sea medio particular, es una fiesta tan grande que ni vosotros que los gestionáis, que habéis estado dentro, es muy complicada, y los de fuera no llegan a conocer tampoco estas tradiciones que estáis diciendo, ¿no creéis? Claro, sobre todo es lo que estamos hablando. Nosotros no nos queremos convertir en San Fermín, así por ponerle un nombre. Es decir, no queremos que la gente venga y a la fiesta y me apunto en una, me apunto en otra y me da igual, no. Nosotros queremos eso, que la gente cuando tú te pones el chaleco, dices, hostias, que salimos. Es decir, que te transmite algo tu chaleco, ¿no? El ponerte otro no sientes lo mismo, ¿no? Y al final yo creo que no es un problema tanto de la adolescencia, de la juventud, sino que pienso que hay que darles tiempo y que es un veneno que poco a poco
te va entrando y te vas sintiendo con más arraigo a esa peña. Bueno, Y vamos... aparte, el colorido que se crea en la ciudad, ¿no? Porque tú vas 600 tíos, vas con la charanga y la charanga pues va animando, te vas quitando el chaleco, tirando al aire, cogiéndolo. Historias de esas que ahora se hacen mucho y queda precioso. La verdad es que Bueno, la al gente final hace son fiestas de pasillos. calle y queda bonito. ¿Cuánta gente hay en Soria en fiestas? ¿Cuánto puede haber? ¿100.000? El doble, si somos 40, pues échale, sí, 80, 80, 100, 90 sí. mil. Calcula que con las 6 peñas van controladas casi 5.000 personas. Y tan casi. Ponle 6, Sí. 1000 a cada una. Por eso, aparte de los socios, la gente que va detrás, que va siguiendo a la simpatizantes, charanga, no sé sí, qué. sí. A 6.000 personas día a día, controladas, entre comillas, que sabes, organizadas más que controladas. Está el ayuntamiento dando palmas. Ahí está. Claro. Bueno, vamos Eso es lo que a ir iba. terminando y si os parece, a mí me gustaría una reflexión de cada uno de vosotros en este tiempo, en esta evolución, en lo que hemos conocido y en lo que estamos. ¿Qué es lo que cambiaríais vosotros de la peña o qué mantendríais? ¿Mantendríamos esto? ¿Mantendríamos esta masificación? ¿O qué es lo que vosotros cambiaríais? Pues yo lo que más me gusta es de recordar hace, pues eso, 30 años los que éramos, que era una familia, te perdías y acudías al bar donde tenías la verbena en el tubo y da igual que no conocieras a nadie, que el que primero había, con ese te quedabas. Y ahora pues es más impersonal, pero es la evolución y es lo que hay y hay que respetarlo. Bueno, eso yo creo que Alfonso lleva razón y Lluvero, no sé lo que opinas tú. No, al final es lo mismo, es decir, lógicamente a más gente pues menos personalidad tiene una peña. Ojalá nos quedásemos donde estamos ahora y no subiese más, pero claro, también entiendo a la gente que ahora mismo tiene 15 años, que nunca ha estado en fiestas, que va a cumplir 16 o va a cumplir 18 y quiere vivirlo, es decir, privarle también a esa persona de la oportunidad que a nosotros nos han dado, pues es jodido, ¿no? Entonces, pues la solución clara no la tengo. Bueno, pues a ver si, Blasco, ¿nos puedes dar tú la solución? Buah, complicado, ¿no? Yo lo que hemos comentado antes, ¿no? Pues que hay que respetar un poco más los desfiles e intentar ir sobre todo a la juventud mucho más. Y luego pues el lunes de bailas también respetar a los músicos, sobre todo, que no se metan tanto peñista que no tocan, no están acostumbrados, ¿no? Y eso también le tendríamos que dar una vuelta a los peñistas porque es caótico, para los músicos les sienta muy mal eso. Bueno, Benjamín, yo creo que estáis todos afirmando, tu opinión también nos interesa. Sí, no, sería un conjunto de las tres. El hecho de que no hacerles un examen a las personas que entran nuevas, pero que tengan el arraigo o que tengan el pensamiento de que la peña lleva muchos años y que es como si dijéramos una tradición de muchísimo tiempo. Que la gente que lleva mucho tiempo te puede enseñar muchas cosas. Que le puedes preguntar cualquier cosa, que no pasa nada, que mucha gente parece que te metes, o la gente joven se mete en sus grupos y se cierra en esos grupos. Que le puedes puedes preguntar cualquier cosita, cualquier cosa a gente que lleva muchísimo tiempo y te pueden enseñar muchas cosas. Bueno, pues entonces yo creo que la reflexión de todos es que en las peñas hay que entrar, pero con esa tradición y ese arraigo, que es lo que todo el mundo quiere expresar, y bueno, pues esperemos que lo que son las peñas, como bien habéis dicho, pues se pudieran quedar como están, y si no, bueno, pues si hay que haber alguna peña más, ahí lo dejamos en el aire. Bueno, muchísimas gracias, y nosotros nos vamos unos minutos a publicidad y volvemos y seguimos con temas muy interesantes. Pues ya estamos de vuelta y ahora, como bien hemos dicho antes de irnos a publicidad, hemos hablado antes de las peñas, que yo creo que a todo el mundo le ha quedado también claro de
lo costoso que es gestionar a tantísima gente estas peñas que tenemos en estas fiestas de San Juan. Y otra de las cosas importantes y que sin ellos no hay fiestas son esas cuadrillas y esos jurados, y hoy tenemos en nuestra mesa a 4 personas que han sido y van a ser jurados, y ellos son los que nos van a contar también bueno, pues lo que hemos conocido, lo que ellos han conocido, y además le van a dar también un poquito de consejos a el jurado que tenemos en la mesa para que pueda este año salir adelante con estas fiestas. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Fátima Reglero, que presidenta de la Asociación de Jurados y jurada en el 2017. Buenas noches, Fátima. Buenas noches, Silvia. Bueno, a Roberto Díez también, jurado en 2016. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. A Pablo García, que este año va a ser jurado también, este 2025. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Silvia. Y bueno, y Jorge Crespo, que también fue jurado en 2016 con Roberto, así que vosotros tendréis seguramente que muchas experiencias conjuntas que también se viven con los jurados, ¿no? Sí, lo pasamos bien. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, igual que este foro trata de ese pasado, presente, futuro, de esa evolución en esos 25 años a lo que conocemos ahora, las cuadrillas también, Fátima, como bien decías, en la asociación tienes jurados desde hace muchos años. Seguramente que ellos te podrán contar también cómo han evolucionado estas fiestas de lo que era antes a lo que son ahora en cuadrilla, ¿no? Sí, desde luego la asociación lleva muchísimos años y es verdad que es una fuente de riqueza, y que desde la asociación hacemos un poquito ese trabajo de ir transmitiendo tanto a los jurados que van a ser cada año, con nuestra guía orientativa de ir enseñándoles cosas que quizá no conocen, o porque es verdad que hasta que no estás en una cuadrilla hay muchos detalles pequeñitos que no conoces realmente. Y también nosotros lo que queremos principalmente es, con el libro que hicimos el año pasado con Eduardo Esteban, que nos hizo unos dibujos estupendos, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento y de Caja Rural, pues transmitir desde pequeños a los niños en los colegios un poquito la tradición, para que intentar inculcarles lo que son las fiestas, que no es solo la parte que se ve quizá de, como decían antes los peñistas, de las verbenas y esas noches. Bueno, yo eso que estás diciendo desde vosotros, desde la asociación, es verdad que queréis que todo el mundo pues conozca esas tradiciones y esos usos y costumbres que hemos tenido, pero aparte ya no solamente de esa tradición, ahora han cambiado muchas cosas y una cuadrilla ya no tiene nada que ver a cómo era antes, y yo creo que ahora mismo el mantener una cuadrilla y además el poder tener esos usos y costumbres sin tocarlos mucho también es muy complicado, ¿no? Hombre, yo creo que no es tan complicado. Hombre, han cambiado alguna serie de cosas, todo va evolucionando, pero no es complicado. Hay mucha gente que te ayuda a la hora de desarrollar una cuadrilla cuando tú te embarcas en una tarea en la que no tienes ni idea prácticamente hasta que no estás en ella. ¿Han evolucionado mucho en los últimos años? Sí, porque han cambiado cosas. Hay cosas que mejorar, hay cosas que perfeccionar, sobre todo el tema de vecindad, de vecinos que quieren entrar en fiestas, que no quieren entrar en fiestas, pero es una experiencia única. Yo es lo que considero. Bueno, eso es algo que has dicho que me parece muy interesante, porque ahora, bueno, se ha querido equiparar esos barrios, haciéndolos que todas las cuadrillas tengan más o menos esos vecinos, pero claro, no sé si a la hora de hacerlo se ha tenido en cuenta la diferencia de gente que puede haber en un barrio a otra, y así el poder conocer esa tradición que tienen y poder entrar en fiestas. ¿Vosotros creéis que se ha tenido en cuenta a la hora de hacer ese reparto de cuadrillas? Yo creo que sí. El ayuntamiento creo que sí intenta hacer que el número de vecinos sea similar en todas. Lo que pasa es que las ciudades no evolucionan igual. No es lo mismo el casco antiguo de la ciudad de Soria que los nuevos edificios con bloques altos, con muchos vecinos y demás. No es lo mismo recorrer un barrio que recorrer otro. El número de vecinos sí es igual. Luego hay barrios en los que la gente es más reacia a entrar, sobre todo en los barrios jóvenes o demás, porque es una cultura que no hemos inculcado, yo creo, a los jóvenes que tenemos en esta sociedad. La gente mayor suele ser más participativa. Depende de barrios. Es que eso es un poco
relativo. Bueno, es algo muy importante que estás diciendo, por eso digo a la hora de que, bueno, que puedan repartir esos barrios, que hay barrios en los que la gente es mucho más mayor, la gente es mucho más joven, pero claro, ahora además se va a hacer esa pregunta al nuevo jurado, ¿qué es lo que te encuentras cuando tú vas puerta por puerta y te dicen, no, yo no voy a estar en fiestas? Y no entras. ¿De qué manera, bueno, pues cómo podemos solventar esos problemas de que todo el mundo pueda entrar? Y así sí que se equipararía esos vecinos en las cuadrillas, ¿no? A ver, esa labor todavía no nos ha tocado porque es posterior al catapán. Esperemos que los vecinos quieran que tengamos fiestas este año 2025. Pero por historias anteriores, las que en otras cuadrillas en las que hemos estado y en las que hemos estado de cuatro, de colaboradores, te encuentras tanto versiones muy positivas de gente que te apoya totalmente, que entra en fiestas, que incluso que por salud o por viajes no pueden estar y aún así entran en fiestas, y gente que aun estando en Soria, aun disfrutando de las fiestas, no entra o que pone alguna excusa más o menos de importancia. Yo creo que la labor del jurado y del equipo del propio año es muy difícil de reeducar esos nos en sí. Yo creo que va más en lo que has visto en la infancia, en lo que vas viendo en la juventud, sobre tu participación o no participación en fiestas. Como bien ha dicho, yo creo que sí que se ha hecho un esfuerzo por parte del ayuntamiento en repartir los barrios, por lo menos en espacio, un poco más proporcionalmente, con la dificultad que tienen los barrios de que el centro está más despoblado que los extrarradios. En contra de eso tiene más ambiente, son barrios que igual con menos participación vecinal pero con más vida de fiestas. Cada cuadrilla es un mundo. Entonces yo creo que, como han dicho antes las peñas, y yo creo que como estaremos de acuerdo casi todos, la base de la participación de fiestas y del pago de esas tajadas viene más en la parte de la infancia, en lo que se haga en esa educación sobre los valores de las fiestas, que en que te llamen a la puerta un 15 de mayo y te pregunten si quieres entrar en fiestas o no. En esos valores del día, en que la gente se acerque a la cuadrilla, que conozca al jurado, que conozca al equipo, que vea cómo lo decoran, que se acerque allí el día del catapán. Ese tipo de cosas es lo que hace que participen o no. Bueno, yo creo que aparte de ese tipo de cosas, Jorge, esto va ahora para ti, es en esta evolución ya no solamente en las fiestas, sino en la sociedad, porque ya cada vez pues viene gente de fuera, hay gente que todo el mundo podría ser jurado y llegará el día que eso pase, y ya no solamente lo que nos han inculcado aquí a nosotros, a los sorianos, sino toda la gente que no es conocedora ni es de Soria de siempre, de qué manera se le puede inculcar o cómo hacemos que toda esa gente entre en esas fiestas. Bueno, hablabas de los 25 años, ¿no? de esta evolución que ha habido. Yo creo que ha habido dos cosas claves, que es primero la funcionalidad de la organización de las cuadrillas, que obviamente ahora es bastante más fácil que antes, ¿no? Hace 25 años pues te traían la ternera entera, tenías que hacer barras salvajes, ahora todo es mucho más fácil, viene todo envasado, a la hora de informáticamente, ¿no? Sacar todos los sobres, nominales, todo eso a la hora organizativa sí que es verdad que funcionalmente ha cambiado, y que ha cambiado a mejor, ¿no? Y entonces a lo mejor gastas menos tiempo en eso, y ese tiempo que te sobra lo tienes que echar un poco también en familiarizar a los vecinos de que tú eres el jurado nuevo, abrir las puertas y no hacerlo algo tuyo, ¿no? Hay que abrir las puertas, porque al final, aunque sí es verdad que te puede pasar, que puede haber un vecino que diga, joder, vaya turra me ha dado, ¿qué pasa, no? Vaya turra me ha dado este hombre, tal, no sé qué, pero es que eso al final afianza la cuadrilla, y al final la cuadrilla no es de un año, ni del año anterior ni del año siguiente, ¿no? Y por otro lado, también creo que ha evolucionado para bien a la hora de la edad que tienen los jurados, y ha cambiado sobre todo porque la sociedad ha cambiado, porque antes los padres tenían los hijos más pronto, ¿no? Y entonces pues quizás cuando se iban a plantear ser jurados, pues ya tenían al hijo en la universidad, más o menos puesto, con su novia, tal, y la media de edad podía ser algo más mayor. Ahora
eso se ha relativizado bastante, ¿no? Porque decides, venga, antes de tener hijos voy a ser jurado, me lo voy a disfrutar y luego cuando tenga hijos, pues hay veces que pasa también que dices, incluso me voy de San Juan porque, como en las juergas que me corría antes, pues ahora con los críos no me las tengo. Y eso sí que es un fallo, ¿eh? Hay un fallo bastante grande y considerable, porque al final, si no nos quedamos con los chavales en Soria, pues al final, cuando quieren coger las fiestas, es lo que decían los compañeros peñistas, y tienen razón, con 15 años, pues muchas veces no saben de qué van y esas tradiciones, ¿no? Pero sí es verdad que ahora ha habido un boom bastante considerable de gente joven que quiere ser jurado. Y mola mogollón también esa mezcla, ¿no? De gente más veterana con gente joven. Y al final, como todo es cíclico, pues últimamente es verdad que se están echando para adelante y no hay tantos problemas, pero dentro de 10 o 15 años a lo mejor hay problemas en que la gente sea jurada, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo creo que lo que hay que hacer es intentar abrir las cuadrillas a la gente y explicarles el porqué y sobre todo no perder esos usos y costumbres que, aunque sean más cómodas, podemos tirar a perderlos, sin darnos cuenta, muchas veces. Algo importante, yo creo que es eso, el abrir esas puertas, que no sean fiestas privadas, porque al final las cuadrillas o la gente del pueblo muchas veces lo que ve y siente es que los jurados están muy bien en sus desfiles, jurados en sus dianas, en todo, pero se hacen como fiestas privadas. Y luego vamos a, entre todos los que hemos sido jurados, que aquí todos hemos sido jurados, hay veces que sí que es cierto que nos dejan un local desde febrero, finales de febrero, y lo tenemos todo el año para nosotros, y al final se hace un poquito, pues eso, como bien dices, yo creo que ahí sería la oportunidad de a todos esos vecinos, darles la oportunidad de venir al local y explicarle todo este tipo de cosas. Pero de todas maneras, no solamente eso, yo has dicho algo muy importante, y además yo sé que tanto en tu año como el de Roberto, que lógicamente es el mismo, hubo un problema. Se presentaron 2 mujeres para ser juradas. Claro, se presentaron 2 mujeres. Hemos dicho, la sociedad ha cambiado. Habrá gente que puedan ser de otra cultura, de otra nacionalidad, que sean también de diferente, quiero decir, que sean pareja homosexuales, que sean de todo tipo. Esas personas también podrían ser jurados, ¿o vosotros qué opináis? Yo es un tema que me tocó en su momento, porque se presentaron 2 mujeres que al final se retiraron. Yo creo que no eran pareja, ni homosexuales, ni nada. A mí me parece que la sociedad ha evolucionado en muchos aspectos y podrían ser perfectamente una madre y una hija, un padre y un hijo. ¿Por qué a un padre que, por ejemplo, haya perdido a su mujer y quiera ser con un hijo, se le tiene que quitar ese privilegio? Yo es una opinión particular. Bastantes problemas o bastantes sentimientos tiene la persona que ya quiere ser jurado como para que encima se le pongan trabas. Yo soy partidario de que pudiera ser cualquier persona, bien se aman 2 hombres, bien 2 mujeres. Creo que esto no tiene que evolucionar como evoluciona la sociedad. Es un tema delicado. Hay gente que es muy hay gente que es muy costumbrista y que a lo mejor quiere respetar los usos y costumbres. Pero los usos y costumbres yo creo que han cambiado. Perdona, Roberto, yo creo que, el que tú seas homosexual o que tú seas de otra cultura o de otra nacionalidad no implica que no vayas a seguir tus usos y costumbres. Otra cosa es que desde el principio y esas ordenanzas que ahora marcan te dejarán ser o no, ¿no? Bueno, pero las ordenanzas yo creo que hubo un momento que se cambiaron y se pueden volver a cambiar. Es mi opinión. De momento son las que hay, que tiene que haber jurado y jurada. No sé si están bien redactadas o no. No soy yo jurista como para opinar de esos temas. Yo en mi año bastante tenía con preocuparme de lo mío para preocuparme de otras cuadrillas. Pero bueno, en tu año, que por eso ha sido que lo he sacado, ¿no les dejaron a estas 2 personas el ser jurada? Sí, el ayuntamiento sí les permitió. Con nosotros hablaron, nos preguntaron, yo no puse ninguna pega, luego al final ellas, por lo que yo sé, se retiraron. No sé si es cierto al final que las echaron, las retiraron,
No te puedo decir. Creo que se retiraron ellas por la presión popular que hubo en contra de que hubiera 2 mujeres que fueran juradas. Pero mi opinión particular es que yo hubiera permitido que hubieran sido. Pero bueno, es una opinión mía personal. Bueno, Cada yo uno creo tendrá que su opinión. Yo te voy a dar mi versión, porque yo ese año entré de jurado el día antes del catapán. No querían líos, yo lo voy a decir así, no querían líos y había mucho lío y se levantó mucho polvo y buscaron la opción de que todo siguiera igual, ¿vale? De hecho, había 2 chicas que eran amigas que se presentaron y había 2 chicos que eran amigos que se presentaron también. Y de hecho ese día o días antes los chicos fueron al ayuntamiento a volver a decir que querían ser jurados. Pero el poder de convicción de algunas personas pues hizo que al final fuera yo. Y de hecho a mí me llegaron a decir que yo fui jurado para esconder ciertas cosas, cuando encima es mentira, porque yo hice un artículo en el periódico defendiendo que era más importante. Si que hubiera 12 jurados, o 12 cuadrillas, perdón, o que hubiera 11 y una cuadrilla no fuera porque eran 2 chicas o 2 chicos. Y entonces eso al final, en la balanza, ¿qué vale más? Porque a mí, por ejemplo, aquí hubo una reunión de la Asociación de Jugadores de Cuadrilla y me pusieron a parir. Me pusieron a parir por defender esa balanza, ¿vale? Y hubo gente que me defendió. Pero yo al final fui porque quise, simple y llanamente porque quise. Y fue el año más bonito de mi vida, seguro. Pero sí es verdad y es cierto que buscaron la forma de que no se convirtiera el año 2016 en una revolución. Porque al final dar ese paso, ¿qué año damos ese paso? Entonces, yo creo que algún día llegará. Un momento, yo como asociación, yo no estaba en la asociación todavía. No, yo he dicho la asociación, no, Fátima, por Dios. Estoy en la asociación, yo no estaba en ese momento porque fui jurada al año siguiente, pero es verdad que creo que desde la asociación lo que se pretendía era, desde mi punto de vista ahora, con la versión que tengo yo, era el cumplimiento de las ordenanzas y que una vez que las ordenanzas cambien, pues... Pero si yo al final hablaba de esa balanza, de qué es más importante, tener las 12 cuadrillas cubiertas, porque hasta el día de antes hubo la opción de tener solo 11. Claro, pero mi pregunta es, ¿quién cambia las ordenanzas? Pero las ordenanzas no tienen que cambiar. En las peñas han cambiado. Había peñas que antiguamente solo eran de hombres y se ha permitido entrar a mujeres, claro. Y no ha cambiado nada, y sin cambiar estatutos ni ordenanzas, sino simplemente adaptándolas a la ley. Las ordenanzas a lo mejor también hay que cambiarlas. Claro. O, como en las peñas, saltárselas. No, porque las ordenanzas, te quiero decir, en las peñas sí que han modificado estos estatutos, porque yo, por ejemplo, soy de la Peña del Cuadro de toda la vida. Cuando llegué a los 15 años no te dejaban salir porque ya no eras considerada niña, entonces en ese momento las mujeres no estábamos en la peña. Entonces, perdona que te corte. El problema de todo esto y por qué deriva todas esas situaciones es porque no se pueden hacer las cosas deprisa y corriendo. Claro. Entonces, de un día para otro, ¿qué hacemos? ¿Qué decidimos? Claro, eso. No, vamos a buscar a alguien. Hay que plantearlo. Vamos a buscar a alguien que sea jurado ese año. Me tocó a mí, como le podría haber tocado a otro, te puedes haber apuntado. Que al final se me dio bien, Y luego, después vamos a ver qué pasa con esto. Porque yo recuerdo hace años que se comentó en el ayuntamiento que se iba a hacer una comisión con jurados y para abordar estos temas que pueden pasar, que claro. No es porque pasen en el 2024, que pueden pasar en el 2050. Y aquello quedó pero que al final se queda en agua de borrajas, claro. Pues ahí está el problema, en el dar ese paso. Pero es algo, yo creo que, como bien está, va a ser inevitable. Que va a ser inevitable que algún día pase y que esas ordenanzas se tengan que cambiar. Sí, pero al final cada uno tiene su opinión, ¿eh? Perdón. Sí, perdona. Desde la inocencia de todavía no haber sido jurado, es un tema que no corresponde a unos jurados o a los jurados tratar, sino
al corsé jurídico en el que nos envolvemos, que son las ordenanzas en las que se desarrollan unas fiestas y unos puestos de representación que son el jurado y la jurada. Yo creo que no pasa tanto por la asociación, ni siquiera por los jurados, sino por ese ordenamiento jurídico que rige la posibilidad. Claro, a eso me refiero yo, que al final Sí. la asociación está para apoyar, pero Sí. es verdad que una reunión, que con vosotros y todo lo que dices, pero es verdad que la asociación tampoco tiene voto ahí para nada. No, no, el ayuntamiento, perdona Roberto, por parte del ayuntamiento serán quien, bueno, mañana también puede ser una de las preguntas que les podamos hacer, el cambio de esas ordenanzas para que, como bien decías, Jorge, pueda pasar, no tiene que ser en el momento, sino puede ser más adelante. Creo que mi compañera, hay una persona que os está escuchando que quiere hacer una pregunta. Buenas noches, Silvia. La verdad que el público se empieza a animar, empiezan a levantar la mano. Tenemos a Gloria, una candidata, que por favor, que va a hacer la primera pregunta de esta segunda jornada. Bueno, voy a ser el garbanzo de la discordia, como siempre. Vamos a ver. Las fiestas de Soria, las fiestas de San Juan son fiestas del pueblo. Y yo recuerdo, yo primero estuve en la elaboración de las ordenanzas, o sea que puedo contestaros a lo que queráis. Pero también es verdad que cuando se intentó en el 16 que las dos mujeres y dos chicos, que fue una muestra de a ver quién tiene más narices y no sé qué, no sé cuántos, que todo se sabe, que aquí en Soria, a pesar de que somos muchos, somos pocos y se acaban sabiendo las cosas. El pueblo de Soria protestó enérgicamente en todos los ámbitos, tanto radio, televisión, se protestó en todos los sitios, pues porque creo que era innecesario. Y es verdad que hay que abordar estos temas porque la sociedad va cambiando, pero también es verdad que con la reglamentación existente no cabía. No cabía. Y hay que ser valientes y decirlo. Si lo quieren, que lo cambien. Bueno, y que lo cambien y a ver lo que pasa, porque Sí, a ver qué pasa el día que los musulmanes cojan una tabla de los... bueno, ahora ya como son dos resinas, pues claro, claro. Bueno, Que ya se está evaluando, por lo tanto, que yo ya lo sé. Sí, pero al final... Vamos a respetar los turnos y ahora Jorge... Perdona, Gloria. Al final yo creo que estamos hablando un poco de lo mismo. Lo que no se pueden hacer son las cosas deprisa y corriendo como se pretendía ese año, sino que al final hay que ponerlas encima de la mesa y valorarlas, para bien o para mal. Pero si yo estoy de acuerdo en que se hable, y que se abran foros, y que se hablan, y que también se deje de llamar talibanes a los que no queremos que eso cambie. Que también es verdad que se nos llamó a mí en la radio, cuando salí de la radio me dijo la señora, sois un poco talibanes. Digo, no, yo creo sinceramente que la figura del jurado y la figura de jurada es como, chica, es que no se le ocurre a nadie nombrar por la misma razón el fallero mayor. Bueno, yo creo, Gloria... ¿Y la vistes de mujer? ¿Cómo es eso? Perdona, Gloria. ¿Qué pasa ahí? Es que eso, de verdad, yo creo que ya fue una apuesta de crear polémica. Bueno, Gloria, yo creo que muchas gracias por la opinión, que yo creo que Jorge le ha contestado y al final yo creo que todos estamos opinando lo mismo, que es ese cambio de ordenanzas que se podría hacer y que nos lo podemos encontrar con el paso del tiempo y con los cambios de la sociedad, ¿no? Es como el cambio que ha habido de la distribución de los vecinos. Es verdad que ya en el 2016, cuando tú fuiste, ya se hablaba de que era necesario este cambio, puesto que había cuadrillas que tenían el doble de vecinos que otras. Y el cambio al final pues ha tardado, pero ha llegado esta modificación. Porque al final la ciudad crece por un lado, no crece para el otro, tenemos un río... Pero se ha hecho con ese tiempo, que es lo que estamos diciendo, sí, que si hay que cambiar... Habrá gente... El problema que ha habido con los cambios de la gente que le han cambiado de cuadrilla, ¿no? Que ha habido mucha gente que lleva muchos años siendo de una cuadrilla y por esta reestructuración pues es de otra. Y eso no ha gustado, ¿no? Porque pierden la proximidad al local. No, y también mucha gente. Al final tú coges afinidad con tu cuadrilla. Yo creo que es algo, respetaros el turno para que así os podamos escuchar a todos, ¿vale? Sí. Esa afinidad de llevar 25 años siendo de la misma cuadrilla y de repente te dicen, en vez de ser de San Miguel es de la Cruz de San Pedro. Yo no, yo soy de San Miguel. Y ahí es donde han podido tener algún problema a la hora de
de hacerse vecinos de las cuadrillas. Sí, porque yo creo, Roberto, te ibas a decir algo también, que te damos voz. Yo lo que dice Jorge, esa afinidad. Si tú perteneces a una cuadrilla o una peña, como decían los anteriores que había, no quieres cambiarte ni de cuadrilla ni de peña. Y respondiendo a, no recuerdo el nombre de ella, yo en el 2016, esa responsabilidad, la asociación de jurados lo único que hizo es de mediador y se nos puso a nosotros, al resto de jurados, un poco en el punto de mira, bastante incertidumbre y bastante sorpresa teníamos nosotros con lo que nos iba a venir, como para que encima un tema como esos nos cayó muy de golpe. De hecho, ese año, hasta una semana antes del Catapán, éramos 9 jurados. Yo estaba convencido de que al final íbamos a ser 9 cuadrillas si salían las fiestas adelante, y gracias a gente como Jorge o demás se recuperó. Yo no le veía ningún problema, yo hablo desde mi punto de vista. Bueno, yo creo que, pero también reconozco que en ese momento hubo mucha polémica, como dice ella, y eso al resto de cuadrillas nos perjudicó, porque cuando ibas a apuntar a los vecinos, había de las dos opiniones. Yo entro porque al final no han sido 2 mujeres, o yo no entro porque no habéis dejado a 2 mujeres. Pues yo creo que estáis diciendo algo muy interesante, que ya estamos hablando de que 2 jurados, pero bueno, cualquier tipo de cambio que pueda haber, como puede ser, pues bueno, cobrar la tajada al mismo momento que apuntas, claro, esos son cosas que la gente les puede echar para atrás el poder entrar en fiestas, ¿no? Ahora respóndenos tú, Pablo, que aunque eres todavía nuevo en el tema de jurados, yo sé que eres muy conocedor de las fiestas y que todo ese tipo de cosas, todo el mundo las pensamos, porque el ir a apuntar y cobrar la tajada después, yo creo que sería algo que también podríamos valorar en cambiar por los problemas que se tienen a la hora de cobrar esa tajada, ¿no? Bueno, a ver, este tema también es igual que lo de las peñas que comentábamos hace unos minutos. Lleva algunos años encima de la mesa, bien vía impositiva o bien cobrarlas en el momento en el que se hace partícipe de las fiestas. Pero volvemos a lo mismo, que al final las fiestas de San Juan de Soria no es solamente esa semana y no solamente ese año que hay 12 jurados. Al final tiene una historia, tiene una tradición, tiene un sentimiento y tienen un punto en el que adelantar el buen trabajo de las cuadrillas, que nunca se pone en duda, de buena fe, antes de la celebración, yo creo que también es atentar un poco contra esa labor de la cuadrilla y de los jurados. Es decir, pon que llegado el momento pudiera haber alguien que cobrara todas las tajadas de San Juan a día 6 de junio, se presenta con 1000 vecinos a 30 euros la tajada, 30.000 euros, y desaparece el día 15 de junio y no presenta unas fiestas a su barrio y a la ciudad de Soria. Es un problema que se podría plantear. Entonces yo creo que ahí hay un punto de responsabilidad de la cuadrilla con su barrio y del barrio con su cuadrilla. Adelantar ese dinero, yo creo que, salvo contadas excepciones, no es de decoro. Hay gente que posteriormente a las fiestas sabe que no va a estar y se acerca a la cuadrilla, que yo creo que es la responsabilidad de casi todos nosotros, o que por motivos laborales no estás en tu domicilio y sabes que no vas a estar, pues te acercas una tarde a la cuadrilla, les das la enhorabuena, como suele ser habitual, a los jurados, les pagas la tajada de buena fe y despides las fiestas. Es controvertido, porque al final es verdad que da trabajo, pero es que las fiestas de San Juan en los barrios, el ofrecer fiestas a una ciudad como es la ciudad de Soria, da trabajo. Por eso son alternativas, que es lo que os digo, que como llevamos diciendo todo el tiempo, todo lo que ha evolucionado y lo que va a evolucionar, igual no es ese cobro antes de esas fiestas, pero igual, no sé, Jorge, si tú tienes alguna otra alternativa que se te pueda ocurrir, que al final los usos y costumbres se pagarían igual, pero se harían igual y no tendrían problema a la hora de cobrar esas tajadas. Sí, al final no hay que buscar la obligatoriedad, ¿no? Hay que buscar, pues, el que cada uno haga lo que quiera. Y me explico.
y llevas razón, porque claro, obviamente si tú cobras el día 5 de junio y cobras 50.000 euros y estás pelado, pues coges, te piras de Soria y ahí dejas todo tirado. Claro, es una locura, ¿no? Entonces a lo mejor hay que buscar un poco la voluntariedad, ¿no? De decir, oye, mira, yo me voy a hacer jurado y te la quiero pagar ya. Y es voluntario del vecino el decir, yo te la pago, no te obligo pero yo te la pago, ¿por qué no? El vecino que vea y que diga, hasta que mi jurado no apruebe las fiestas de San Juan, no le pago, obviamente, como se ha hecho toda la vida, usos y costumbres. Pero ¿por qué no decir, oye, yo el martes a escuela o el lunes de bailas, o el sábado a GES, me voy al pueblo 2 meses y voy a salir loco, porque a mí me ha pasado, y os ha pasado a vosotros, para poder pagar, ¿no? Pues esa voluntariedad de decir, oye, yo te la voy a pagar ahora, y así yo me quedo tranquilo y tú también. Bueno, porque yo creo que al final todos pensamos lo mismo y siempre pensamos en que se puede perder esa tradición, pero yo creo que es adaptarnos a los tiempos que hay y hacer las cosas mucho más fáciles. Bueno, ahora, antes de cambiar de tema, cambiar de bloque, me gustaría, entre todos vosotros y sobre todo luego a ti, escucharte también, Pablo, de, bueno, qué expectativas tienes, pero en vuestro caso... y tú, Fátima, que eres de la Asociación de Jurados, ya has sido jurada y ahora vamos viendo qué cambios o qué crees tú que quedará en el tiempo o habrá cosas que desaparecerán de una cuadrilla. Pues yo espero que no cambien, que no desaparezcan muchas cosas, porque creo que es la riqueza de nuestras fiestas, esos pequeños detalles de pasar a casa del vecino tanto a apuntarle como a cobrar, me parece que es parte de la fiesta, es una responsabilidad del jurado y de su cuadrilla. Y por otro lado sí que es verdad que, como han dicho antes los peñistas, cada vez se ven más jurados que provienen de peñas, porque no es incompatible ser de peña y ser de cuadrillas, que a veces parece que son 2 mundos aparte, pero no, salen muchos jurados de peñas. Y por otro lado, que tenían antes razón los compañeros, hay que inculcar desde casa, porque lo que tú inculcas a tus hijos, a los que te rodean, es lo que de mayores van a estar haciendo ellos. Ellos son los que luego van a seguir apuntándose a fiestas porque lo han visto toda la vida, que es algo que sigue esta tradición y nos mantiene las fiestas como son. Pues sí, Fátima, yo creo que es lo que queremos y, Roberto, nos gustaría también escuchar tu opinión. Yo lo primero sería educación hacia la juventud para que conocieran las fiestas. Y luego también parte de los jurados, pero sobre todo los vecinos, que se involucraran más con la cuadrilla. El local de la cuadrilla está abierto para todos los vecinos desde febrero, marzo o abril, que ya se acondiciona hasta que pasan las fiestas. Y quitando los 5 días de fiestas, muchos vecinos no pasan por el local, cosa que a los jurados incluso nos gustaría que vinieran, que pueden venir a apuntarse, que pueden venirse a tomar una cerveza, a tomar un vino, a charlar. Es una de las cosas que yo, por ejemplo, eché en falta el año que yo fui. Me gustaría que los vecinos y demás se involucrasen más en el local, que es un local que no es para los que formamos la cuadrilla, es para todos los vecinos. Bueno, Roberto, pues yo creo que eso es importante, Pablo, escucharte a ti, que tú ahora tienes la oportunidad de abrir tu local a todos vecinos que vas a tener este año en tu barrio. Sí, yo creo que ha habido varios argumentos esta tarde que han girado en torno a esa cuadrilla, a ese local. Yo creo que igual que la labor de la cuadrilla es acercarse al vecino a solicitar su entrada en fiestas, que es una forma también de conocer el vecindario, de conocer a los vecinos, de hablar con ellos aunque sea brevemente, igual sí que ha habido un poco de distanciamiento en ocasiones, o según la gente, por pensar que las cuadrillas son foros cerrados, y es al revés, es parte del barrio, es parte de lo que significa Soria estos 3-4 meses hasta el verano, y que ahí las cuadrillas están para acoger a los vecinos y al que se quiera acercar que no sea vecino y tenga dudas sobre lo que son las fiestas, a ver las botas, a ver la decoración, a tomar una cerveza con los colaboradores o los jurados. Al final las fiestas son populares, son del pueblo y son lo que el pueblo quiera que sean, y al final las cuadrillas tienen que ser parte de ese pueblo. Entonces ahí estamos. Bueno, pues nosotros te deseamos salud para cumplir, y vamos a escuchar también la opinión de Jorge.
Yo creo dos cosas, ¿no? Que desde que a lo mejor es un poco más fácil, ¿no? Lo que hemos hablado al principio de la funcionalidad de la organización de las cuadrillas, pero que no se pierdan las esencias, ¿no? Que el sábado de Agés haya una verbena de la cuadrilla, que hay veces que se pierde eso, ¿no? A mí me encantó hacer una verbena el sábado de Agés en mi cuadrilla, y que la gente de la cuadrilla se acercara y que bajara a los vecinos y que charláramos de lo que veían bien y mal, y que no se vayan perdiendo esas esencias, porque al final eso es bonito, ¿eh? Que un hombre te baje un ramo de flores para San Miguel porque lleva 40 años haciéndolos espectaculares y te pone la piel de gallina. Y por otra parte, que la gente no tenga miedo en ser jurado, que no tenga miedo porque es precioso, es algo único, y que seguro que tienen gente que les apoya y que han estado ya y que saben de qué va y que al final se lo van a pasar espectacular. Bueno, pues agradeceros a los cuatro. Yo creo que todo el mundo, escucharos cada uno en vuestra opinión, como hemos dicho, a Pablo, el desearle salud para cumplir en estos San Juanes, y yo creo que nos vamos a quedar con eso que ha dicho, que las fiestas de San Juan y sobre todo las cuadrillas son para el pueblo, y que todo el mundo pierda el miedo no solamente a ser jurado, sino a entrar y participar en esas fiestas. Nosotros nos vamos unos minutos a la publicidad y volvemos con uno de los temas que yo creo que nos interesa a todo el mundo, la saca. Soriana, mi bandera, cogida de mis afanes, quisiera siempre que fueras mi compañera en los San Juanes. Soriana, mi bandera, cogida de mis afanes, quisiera siempre que fueras mi compañera en los San Juanes. Pues ya estamos de vuelta y, como bien hemos dicho, hemos cambiado ya nuestra mesa y tenemos también aquí a expertos en el tema en el que vamos a hablar, que es la saca. La saca, como pudimos hablar ayer a muchos, es nuestro día, a otros les gusta más, pero la saca al soriano, que no se la toquen. Y ayer nos quedaban todavía dudas de qué puede suceder en el tiempo con la saca, o si de lo que hemos conocido a lo que vivimos ahora, en lo que ha cambiado, y para eso tenemos a tres expertos en la saca, algunos de ellos corredores y otros, bueno, como estuvo ayer con nosotros, José Luis Chaín, experto taurino y presidente de la Peña Taurina Soriana. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Silvia. A Diego de Miguel Peña, bueno, también miembro de la Asociación de Encierros de Soria. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Y a Diego Altelarrea, también miembro de la Asociación de Encierros de Soria. Buenas noches. Bueno, yo creo que ayer vosotros estuvisteis viendo también este foro y, bueno, José Luis Chaín, pudimos escucharte también, bueno, esa parte del toro, y que hoy queremos, pues, bueno, todo el mundo bueno, saber y aclarar muchas de las dudas que nos pudieron quedar ayer y cosas que nos quedaron en el tintero. Bueno, yo lo primero que quiero decir es que en las dos mesas precedentes, ni a peñas ni a jurados les he escuchado hablar del toro de Lidia. Me ha llamado mucho la atención. Pero bueno, me voy a centrar en unos escritos que, bueno, para no dejarlo al albur de la memoria, y voy a explicar desde mi punto de vista lo que es la saca, dentro de lo que se pueda, ¿no? Obvio es decir que es el primer acto taurino tradicional popular de las fiestas de San Juan. Atrás quedaron días como el desencajonamiento, lavalenguas y la compra del toro, fechas taurinas previas y que, como ciclo taurino festivo, se suman al día que nos ocupa y que pone fin al periodo que sirve para al día siguiente cumplir con el rito sacrificial de los estados. Hasta 1907 el sacrificio se consumaba a puntilla en la madrugada de la Agés, cada cual a la puerta de la casa del jurado respectivo, y una vez concluida la corrida, el enmaromado por calles y plazuelas.
En 1908, también a cachete, dentro de la Plaza de Toros, y como acato a la ley del entonces ministro de la Gobernación, a la sazón, don Juan de la Cierva, por la que se prohibía correr toros por las calles ensogados o enmaromados. Moría así la secular tradición de Soria del toro enmaromado. Los toros habían salido a la arena enmaromados, pero no lo hicieron ya vivos al exterior. Posteriormente a los atronamientos, los cuerpos de los animales fueron conducidos en carrillos a las correspondientes demarcaciones cuadrilleras para ser destazados y su carne repartida a los vecinos entrantes en fiestas. A partir de 1909 hubo que reinventarse, aunque sin perder el sentido de la fiesta. Solo cambió la praxis del momento de la verdad, por lo que desde entonces y hasta nuestros días el sacrificio se materializa a espada o estoque en el propio ruedo del coso por novilleros. Tras esta digresión creo que útil, y ya centrándonos en el punto que nos ocupa, de todos es bien sabido que la víctima propiciatoria es el toro bravo o de lidia, novillo en este caso heral de 2 años cumplidos y no haber llegado a 3, o en ocasiones utrero, este sí, novillo toro de 3 años cumplidos y no haber llegado a los 4, o sea, a cuatreño, que hoy y desde 1914, por suma de 12, uno por cuadrilla, se traen a la ciudad en la tarde de esta espectacular jornada sanjuanera de campo. Tanto lo precedente como lo que a continuación sigue, insisto, aún por sabido por los presentes y quienes nos siguen o ven a través de los medios de comunicación, particularmente por Canal 9 TV Soria, promotor de estos foros, al respecto conviene recordar lo que dice el artículo 15 de la vigente ordenanza de las fiestas. En la mañana del llamado Jueves la Saca, partirá hacia el monte de Balonsadero una comitiva integrada por jurados de cuadrilla y comisión municipal con la finalidad de asistir a la suelta de los novillos desde los corrales de Cañada Honda hasta la Vega de San Millán, desde donde, conforme al horario que se haya previsto y por el itinerario señalado, se conducirá la manada hasta los corrales de la Plaza de Toros bajo la dirección de las personas que hayan sido designadas por la autoridad competente para tal cometido. Cuando la autoridad correspondiente considere finalizada la saca, se procederá a la tradicional entrada en desfile por las calles y plazas del centro de la ciudad, celebrándose a continuación la tradicional suelta de vaquillas en la Plaza de Toros, la rememoración de la prueba que se hacía de los novillos por la tarde del jueves. En el transcurso de la tarde-noche en este día, la Banda Municipal de Música amenizará el concierto baile público que se celebrará en la Plaza Mayor. A su vez, el artículo 4 de las bases reguladoras de los festejos taurinos tradicionales de las fiestas de San Juan de la ciudad de Soria, que se anexionaron al grueso del expediente tramitado ante la Junta de nuestra comunidad autónoma para alcanzar la declaración de espectáculo taurino tradicional, cuestión que se materializó por orden de 16 de mayo de 2001 de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, por la que se declaró espectáculo taurino tradicional a los festejos taurinos fiestas de San Juan de la ciudad de Soria, norma firmada por el entonces consejero de Presidencia y Administración Territorial, hoy presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Y como digo, estas referidas bases reguladoras en lo concerniente a la saca indican: el miércoles anterior se procede a cerrar los 12 novillos en los corrales de Cañadahonda del Monte Balonsadero por parte de los caballistas oficiales de los festejos tradicionales y nunca antes de las 15 horas. Esto ya se vulnera, pero bueno. Una vez encerrados los novillos, quedarán a cargo de su custodia y manutención la guardería del monte y personal designado por el excelentísimo Ayuntamiento de Soria hasta su suelta en la mañana del jueves. Podrán participar el número de caballistas que se determine entre el excelentísimo Ayuntamiento de Soria y los señores directores de campo y de lidia. A las 12 horas del jueves se procederá a la apertura de la puerta principal de los corrales de Cañadahonda por parte de personal designado por el excelentísimo Ayuntamiento de Soria. El ganado, al quedar libre, será recogido por parte de los señores caballistas oficiales encargados del desarrollo del festejo y conducidos hasta la Vega de San Millán, Dehesa, donde serán custodiados por los propios caballistas, prohibiéndose la circulación de cualquier vehículo a motor
dentro del recorrido de la saca, que estará debidamente señalizado y delimitado por talanqueras, alambradas y lindes naturales. Este tramo del recorrido se podría denominar como encierro de campo, donde solo estaría permitida la participación de los caballistas antes citados y el público que quisiera participar en el festejo a pie. A partir de las 14:30 horas aproximadamente, aquí llega el verdadero sentido de la saca, histórico, descansados los novillos, se inicia la segunda parte de la traída de los toros, acompañados de ganado manso, bueyes o vacas, desde la Vega de San Millán hasta la Plaza de Toros de la capital de Soria. Recorrido en el que está permitida la participación de los señores caballistas y al público a pie que así lo desee, respetando siempre las órdenes e indicaciones del director de campo y sus colaboradores. Esta fase se caracterizará porque se procurará en todo momento que las reses vayan caminando al paso, quedando prohibida cualquier actitud que pueda entorpecer el normal desarrollo del festejo, como pudieran ser cites, tientas, recortes, llamadas ostensibles a la atención de los novillos, etcétera, o cualquiera que pudiera poner en peligro la integridad física de los participantes o espectadores del festejo. Al llegar los novillos a la denominada venta del aire, esto también ha cambiado, donde se encuentra una corraleta, se podrán encerrar allí los novillos para descansar, reconducir alguna res perdida en el recorrido o cambiar el ganado manso, siendo potestativo de los encargados de la traída a las órdenes del señor presidente de la Comisión de Festejos, puesto que, lógicamente, si los herales vienen agrupados y el festejo se está desarrollando correctamente, se desestimará la posibilidad de parar en la citada venta. Esto ya no existe. Desde aquí se iniciará lo que podría denominarse recorrido urbano, desde la venta del aire hasta la Plaza de Toros de la capital. Independientemente de las configuraciones históricas y tradicionales del festejo, que se consideraba un traslado de reses desde el Monte Balonsadero hasta la ciudad de Soria, donde esos animales eran utilizados para el siguiente festejo, Viernes de Toros, como se explica en los diversos informes elaborados por expertos, historiadores y taurinos integrados en este expediente, se debe tener en cuenta la evolución de la participación de espectadores activos y pasivos del festejo, así como el crecimiento urbanístico de la ciudad de Soria, que ha modificado sustancialmente el recorrido tradicional de la saca, lo que incide negativamente y dificulta el normal desarrollo del festejo. Este festejo estará regulado en cuanto a lo referente a la seguridad, condiciones médico-sanitarias, taurinas, personal, protección de reses, seguros, autorizaciones, etcétera, con estricta sujeción a lo dispuesto en el decreto 14.999 de 8 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos Taurinos Populares de la Comunidad de Castilla y León, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Como se ha podido apreciar en el texto anterior, en estos casi 25 años ha habido variaciones que entiendo insustanciales al sentido y actividad del día. Y ya ni les cuento lo que, por ejemplo, supuso para la saca la desaparición del ganado bravo de Balonsadero, por desavenencias entre el ayuntamiento y ganaderos, y especialmente por una plaga de conejos, todo ello acaecido en el lustro comprendido entre 1925 y 1930 del pasado siglo, y que obligó a comprar el ganado fuera de nuestras lindes, o la construcción de la Plaza de Toros, que tomó el relevo de la mayor a partir de 1854, o la reagrupación de cuadrillas en 1914, pasando de 16 a 12. Pero si tuviéramos que anotar algún cambio o muda en lo sustancial, siempre en el tiempo hay que apuntar a causas de imperativo legal: la contienda civil española, pandemia última, entradas en vigor de normativas taurinas como la Ley 10/1991 sobre potestades administrativas en materias de espectáculos taurinos, las transferencias de competencias en materia de espectáculos públicos, reglamentos general y específico de espectáculos taurinos populares y tradicionales, peste equina, lengua azul. Aunque en lo taurino nuestro pueblo siempre ha sabido acomodarse a la norma y seguir con la esencia de sus usos y costumbres fundamentales, tirando hacia adelante y desde la esperanza que siga siendo así, aquí cierro esta intervención. Muchas gracias por su paciencia y tiempo en escucharme.
Pues muchas gracias a ti, José Luis Chaín, porque yo creo que a todo el mundo nos ha gustado escuchar, pues todo lo que nos has dicho, todos estos datos de la SACA, y además has dicho cosas muy importantes que ahora nos parece que son también muy masivas, la gente, los caballos que haya, pero desde tiempos atrás, ya antes lo estábamos hablando, siempre se traía, ¿verdad?, con mucho caballo y con gente a pie, que era quien traía el ganado a Soria, ¿no? Sí, lo que pasa es que no había participación de la gente porque no se iba al monte. Poco a poco se ha ido masificando, como se ha ido masificando todo. Entonces, hay que tener en cuenta que estamos hablando de animales. El motor es un enemigo natural del toro. Por eso las bases dicen que se queda prohibido en el trayecto. A nadie se le prohíbe cómo dirigirse al monte. Antes eran caballerías, en carritos, en tal. Ahora, bueno, pues en vehículos a motor, obviamente, pero en el traslado. Si queremos conservar la esencia de la SACA con los animales no entienden de motores y de verdad que los espanta y los asusta si les unimos. Más estrés, por eso. Además es algo que hace tiempo dentro de la SACA se permitían muchas más motos, se permitían muchos más coches y ahora cada vez hay menos, pero todavía se están permitiendo, que es algo que yo creo que lo dejaremos también ahí como pregunta, el poder llegar a prohibirlo ya no solamente por el animal, sino por las personas y los caballistas que quieren llevar esos animales tranquilos hasta Soria, los puedan llevar de una manera segura. Es que además el corredor, aquí tenemos dos, el corredor de a pie tiene que estar más pendiente de caballos, de motos y tal, que del propio toro. Es que eso es peligrosísimo. Entonces, yo por favor pediría pues eso, que los motores para dirigirse al monte, para ir y venir de Soria al monte y del monte a Soria, pero no en el recorrido de la SACA. Bueno, yo creo que ahora vamos a escuchar también a Diego Altelarrea, que será una de las cosas que, como bien ha dicho José Luis Chaín, para vosotros como amantes del toro y como corredores a la hora de traer esos novillos hasta aquí, hasta Soria, es algo que también puede molestar, ¿no? Sí, así es, Silvia. En primer lugar, pues bueno, daros la enhorabuena por este primer foro, porque me parece algo muy importante hablar de nuestras fiestas de San Juan y ahora lo que nos compete, de algo tan importante para nosotros como es el Jueves la SACA. Un pequeño apunte, yo intervengo un poco, ya me gustaría tener los conocimientos que tiene nuestro amigo José Luis, pero no, yo no soy ningún experto en la SACA, soy un simple aficionado, me considero una persona muy taurina y sobre todo muy aficionada a nuestro festejo por excelencia, que es el Jueves la SACA. Y sí que es verdad que en la medida de que pasan los años, pues todo esto evoluciona. Y el tema de los vehículos a motor, pues hubo un tiempo que yo creo que se había ido un poquito de las manos el tema de las motos, los coches y tal. Y es como todo, que todo bien utilizado, todo en su justa medida, puede servir de ayuda, porque también ha habido en ocasiones, recuerdo una, no sé qué año fue exactamente, que hubo una acogida bastante grave de un caballista que tuvo una herida en el cuello por asta de toro, y si no llega a haber un coche de cerca, pues no sé cómo hubiera sido ese traslado de esa persona hasta los puntos de atención sanitaria. Entonces, bueno, es lo que digo, que todo en su justa medida, siempre, como dice José Luis, dando mucha importancia a los caballos, a la gente de a pie y sobre todo, y lo más importante, al toro, pero todo, te digo, que todo en su justa medida es importante. Sí, bueno, yo creo que escuchando a José Luis y escuchándote a ti, no decimos que no pueda haber, bueno, pues esas motos, esos coches cerca o fuera de ese recorrido, pero dentro del recorrido para mí me parece que sería mucho más bonito, lucido, y ya no solamente por quien lo estamos viendo, sino para que vosotros, estos amantes del toro, podáis disfrutar ese momento también de traer los novillos a Soria. Eso es cierto, pero por ejemplo, gracias a que hay vehículos a motor, la tele puede transmitir y puede llegar a los hogares de la gente que no tiene la posibilidad de ir a Balonsadero, de tener cerca su SACA, de poder tener imágenes de La Vega
pues lo más cercana posible y lo mejor posible, pero claro, todo esto utilizado en su justa medida. Eso te iba a decir, que nosotros agradecemos, que nosotros también el poder llevar a todo el mundo esas imágenes desde ese buggy y poder acercarlo, pero claro, ese tipo de permisos yo creo que tendría que estar más regularizado, Sí, y no haber muy tantos limitado. para que haya tanto vehículo dentro del... No, eso es cierto. Bueno, pues como nos estaba contando Diego Altelarrea, vamos a hablar con el otro Diego de Miguel Peña, que también otro de los corredores. Para vosotros, a la hora de, claro, como bien ha dicho, es vuestro día, la saca es para todos, nuestro día, nuestra fiesta, nuestro toro. Como bien decía José Luis, es algo que sí que es cierto que tanto las peñas como las cuadrillas y los jurados son parte importante, pero nuestras fiestas, sin el toro, no serían fiestas de San Juan. En eso estamos todos de acuerdo y yo creo que es algo que eso no se va a debatir nunca. Pero a la hora de este funcionamiento de la saca, Diego, vosotros, ¿cuáles son los problemas que más os encontráis a la hora de traer esos novillos de Balonsadero a Soria? A ver, bueno, como ha dicho mi compañero Diego, pues enhorabuena por el programa. Y de expertos en la sacanada, o sea, aficionados más, sorianos más y poco más te puedo decir. ¿Qué te puedes encontrar? Es un día imprevisible, estás, como bien ha dicho José Luis, tratando con un animal bravo, no sabes lo que te vas a encontrar. Partiendo de la base, como ha dicho antes José Luis, de que el encierro del día de antes tiene que ser como máximo, bueno, como mínimo 24 horas, has dicho, ¿no? No antes de las 15 horas. No antes de las 15 horas. Pero bueno, ahí Yo está el creo, ayuntamiento. ahora se supera y yo creo que en ese aspecto es positivo, porque el toro, si tú haces un encierro con menos de 15 horas, lo estás ya fustigando lo que es el día de antes, lo estás machacando. Te va a llegar a las 12 de la mañana del día siguiente y ese toro que no ha descansado, por decirte, pues como decían, 24 horas, yo le dejaría 24, no, le dejaría 28. O sea, yo cerraría antes. Porque si tú te vas el miércoles el pregón, en vez de a las 8 de la mañana, te vas a las 2 de la tarde, un encierro tiene que ser pronto por la mañana porque está con la fresca, no hace calor, no se fustiga tanto. Tú haces un encierro a las 2 de la tarde, el toro lo machacas, como hagas 2 o 3 subidas con los caballos, la gente corriendo, al final el toro lo vas a castigar, al día siguiente va a llegar la hora de salir, abre las puertas, ese toro igual se te queda allí sentado y te dice ahora sales tú. Lo de luego correr cuando llegas a la Vega de San Millán y por ejemplo dice prohibido o se prohibía recortar o tal al toro, ahora mismo hay ciertas circunstancias de que te vas a plantear o se te plantean en la Vega de San Millán de que si un toro se te va a meter en unas zarzas, si la gente de a pie no va con un paraguas, una chaqueta, lo consigues arrancar, ese toro le pegas un recorte a lo mejor para que te siga llevando o te lo vas llevando a tu terreno para sacarlo de su hábitat, más por así decirlo, para intentar llevarlo otra vez con la manada de vacas, bueyes y que luego los caballistas se encargan otra vez de reconducirlo con el resto. Todo evoluciona, sí, yo creo que es a mejor, Bueno, yo creo que lo que estáis diciendo es a mejor, pero como decíamos, esa masificación que sí estamos, como igual que hemos hablado, de los vehículos a motor, de la gente con paraguas, yo creo que José Luis, más que referirse a ese recorte para ayudar, se refiere a ese corte para distraer, porque cuánta gente desconocedora tanto del festejo como del toro se pone dentro de un toro y lo único que pone en peligro es su vida y de las que están alrededor que sí que saben de ese toro, ¿no? Correcto. Y es lo que decía Diego Altelarrea, que hay cuestiones puntuales. Todo con mesura es bienvenido. Lo que ha dicho Kiko, efectivamente, el sacarle al toro de su querencia para llevarlo con el atajo de hermanos, eso está, vamos, por sentido común. Yo creo que la norma prohíbe el recorte por sistema. O sea, hacerle lo mismo en la Vega de San Millán o en el Torilejo, bajando y tal, hacerle lo mismo que se hace en Cañadahonda. Eso ya pasó. En la Vega de San Millán el fundamento es el traslado de corrales de Cañadahonda a la Vega y de ahí sacarlo, que ahí es donde se inicia la saca, sacarlo del monte para traerlo a la ciudad. Yo creo que, bueno, tanto Diego como Kiko, vamos a diferenciar así a los Diegos, igual no lo han conocido, pero José Luis, y se acordarán, igual que me puedo acordar yo, de cuando éramos pequeños y esa saca no estaba tan cerrada ni con tantos tablones, era una saca mucho más abierta y a todo el mundo teníamos pues esa intriga de vendrán todos, estarán en el collao, o sea, esa evolución que ha habido a lo largo de los años, yo creo que eso ha sido para bien. Pero, no sé, yo esto es una pregunta que voy a hacer.
¿Perdió su esencia en aquel momento el poder traer esa saca un poco más libre? Bueno, digamos que la evolución, el vallado, es por seguridad de la gente. Todos hemos conocido novillos en el centro de la ciudad, en la Plaza de Herradores, en la gasolinera de Gonzalo Ruiz, bajar por las puertas de Pro. Eso era casi habitual en la dehesa, era casi habitual en la saca porque se desbandaban los animales, ¿no? Hoy en día, pues como yo no me figuro el toro enmaromado que desapareció en 1908, 12 toros enmaromados por las calles de la ciudad, por las cuadrillas, yo hoy no me los figuro así, tirando de... Ojalá. No, yo te lo digo que entonces sí que nos cierran el chiringuito. Es una de las cosas que habría un problema Claro, a la hora de ese maltrato. Es lo que han dicho antes nuestros compañeros de Peñas y Cuadrillas, que ¿cuánta gente puede haber ahora en un jueves la saca en Soria? ¿100.000 personas? Pues. Antes desconozco las que habría. La ciudad ha cambiado por completo. Yo creo que el tema del vallado pues ha ido todo encaminado al tema de seguridad. Los tiempos han cambiado, la ciudad antes era otra y ahora es completamente diferente. Y ya si entramos en el tramo de urbano, pues ni te cuento. Hasta hace bien poco la zona, por entendernos, de los Vinuesa, eso eran campos de labor y ahora pues está todo urbanizado. Es que es todo muy diferente. Es muy diferente y lo que decíamos que no tiene nada que ver y como decía José Luis, el ver ese toro por las calles del barrio o el verlos sueltos, sí que es verdad que es por seguridad, pero yo lo recuerdo como unas sacadas bien bonitas en aquel entonces cuando pasaban por, como dices, tanto por esa barriada como por las cristalerías Vinuesa y ver ese toro suelto, tranquilo y viéndose al toro no con tanta gente. Creo que mi compañera, hay una persona en el público que sí que quiere hacer alguna pregunta, así que le damos paso a algo. Exacto, Silvia, tengo aquí a Pablo, por favor levántate para que todo el mundo desde casa pueda verte y te cedo el micro. Muy buenas, chicos. A colación del tema del vallado, ¿vosotros creéis que el vallado más o menos empieza más arreglado desde La Vega? ¿Vosotros creéis que podría llegar a pasar el hotel y llegar hasta la puerta o eso lo veis como algo inimaginable? Yo pienso que, a ver, habría que mantener un poco la esencia de lo que es la saca y no terminar el vallado o empezar el vallado ya desde el hotel hasta la Plaza de la Chata, que es hasta donde llega ahora mismo. Yo he vivido, como decía Silvia, pues con mis padres, mis abuelos, el ir con el coche al antiguo Pinarcillo, que ahora son camaretas, a por un toro a Golmayo, la Junta de los Ríos, a por el riachuelo que pasaba por lo que es ahora por delante del tanatorio. Son vivencias que se vivían antes, no había tantos problemas, ni es que ahora mismo se te escapa un toro y puede preparar la de Dios como la podía preparar antes, pero las leyes son las leyes y hay que cumplirlas, no te queda otra. El tema del vallado desde el hotel hasta donde está ahora mismo, yo lo dejaría según está, libre. Yo egoístamente ahora mismo, el vallado de la zona urbana para mí está bien. ¿Por qué? Porque te garantizas de que te lleguen pues 8, 9 o 10 novillos que son los que vamos a correr y llevar hasta la Chata. Antiguamente, que te garantizabas 1, 2, ibas desperdigado, la saca se vivía de otra manera porque tú ibas a buscarlos a los que se habían escapado. No los que van trayendo ahora y vas corriendo toda la calle, que es más o menos egoístamente lo que hacemos nosotros. Pero bueno, que la esencia de la saca de todos los sorianos es Balonsadero, la Chata. Yo también creo que está prácticamente todo vallado. Quitando el tramo de la salida, en el momento que das la curva de la subida de la roca, es que ya tenemos vallas. Y la Vega San Millán están las vallas más lejos o más cerca, pero está todo el recorrido vallado. Quitando, pues, no sé, 400 metros, 300 metros, no lo sé. El resto está todo vallado. Todo lo que es la saca es que está con cinta naranja. Es lo único sí, que queda. Tienes vallado la subida ya donde dan la curva, donde la Peña Grande, tienes vallado a la izquierda en el sentido de los toros. Por la derecha no. Por la derecha Sí, no hay nada. es el único tramo Luego, que queda sin vallar. La bajada del Collado de los Peñones por el hotel, eso yo creo que los propios coches que se van aparcando siguiendo la cinta naranja, bueno, pues ya hacen un vallado. Yo creo que está bien. Y lo que dicen aquí los compañeros, el vallado en la zona urbana yo creo que es correcto. Bueno, lo que yo creo que sí que
Pablo, que ha sido la persona que ha preguntado, es si nos lo podemos imaginar en esta evolución, el que ese vallado pueda ser desde abajo, desde la puerta, y al final a esa sí que sería seguridad, porque claro, nosotros como sorianos, el ver esa puerta llena con todo el mundo agarrado a esa puerta cuando se abre, nos parece maravilloso, pero la gente que desconoce lo que son la tradición, nos tratan de locos. Yo creo que ganaríamos mucho en seguridad, pero perderíamos en emoción, en tradición, en todo, perderíamos la esencia. Sí. La saca es importante en todos sus tramos, pero la salida es la salida. A ver, que si por ley el día de mañana, esperemos que sea a largo plazo, te dicen, oye, tiene que ir vallado desde la puerta hasta la chata, todo. Bueno, pero tampoco vas a salir encajonado como en Pamplona desde abajo, desde Corrales, desde la puerta. Ahí son 800 metros. Te puede dar amplitud, por ejemplo, te vas detrás de la Peña de Ilusión, cierras ese cacho, te vas por detrás de las peñas, pones vallas por detrás, ya tienes un vallado. No son de 9 metros, como es la estafeta de Pamplona, pero ya tienes unos metros que por ley te pueden decir, oye, tienes que mantener un vallado que te equipare de tanto a tanto. ¿Vale? Yo te lo hago, pero te puedo poner 50 metros de vallado. Está vallado, ¿no? Por ley, exigido, te lo cumplo. Bueno, pero es algo que, igual que nos han surgido muchas dudas, puede ser algo que en el paso de los tiempos, como bien dice Kiko, esperemos que sea tarde para que nosotros no lo veamos, pero se puede llegar a hacerlo desde el principio y se perderá la esencia, como estamos diciendo durante todo este foro, de esa evolución tanto para bien como para mal, pero sí por seguridad, ¿no? Sí, no cabe duda que sí, pero yo digo lo mismo que dije ayer. En conclusión, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Bueno, y hay otra de las cosas, hemos hablado de lo que son los vehículos a motor y de esa masificación de gente y de caballistas. Muchas veces siempre hay un problema de la gente, tanto a la hora de traer el toro, que parece que hay más caballos que toros, que de los que pasan, lógicamente, hay más caballos que toros, pero ¿vosotros creéis que hay demasiado caballo, demasiada gente para poder traer a esos novillos a Soria, y alguna de las causas que puede haber también es tanta gente el que no lleguen a Soria? También, y porque a lo mejor en el foro interno de ciertas personas, tanto a caballo como a pie, pues a lo mejor no interesa que llegue, y montar la fiestecita con el toro apartado, suelto. Luego también es cierto, el ayuntamiento acota a los caballistas que se pueden apuntar y a los que se les da el emblema, el distintivo, ¿no? Y se les dice que los caballos en sus banners se descarguen en una única zona. Yo suelo ver la saca en la bajada del hotel, donde se abre, y estoy cansado de ver cómo se saltan la norma muchos transportes descargando caballos por la zona. Bueno, yo algún año me pedían, ábreme la verja. Digo, no te la abro. Vete a donde tienes que descargar, o no, eres ilegal, ¿verdad? Claro, que al final el cuidar y el controlar también todas estas cosas, aunque lleven su distintivo, es un poquito complicado, y la gente que estamos aquí sabemos quién son y quién no, pero con la gente que viene de fuera, como decimos, son fiestas que ya están llegando a un punto pues demasiado masivo en muchos actos, que muchas veces sin querer es lo que pierde la esencia. Sí, bueno, y en concreto en la saca ponerle puertas al monte es muy complicado, pero eso en todo, es la conciencia individual y el respeto por las tradiciones lo que debe marcar. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando este foro hablando de la figura importante de nuestras fiestas de San Juan, que es el toro, y me gustaría escuchar de voz de cada uno de vosotros lo que dejaríais, y si hay algo que probablemente, viniendo de vosotros tres, cambiaríais de la saca. Kiko. Como bien has dicho, y más en nuestra fiesta de San Juan, el toro es el rey de la fiesta. En este caso es el rey de la fiesta, en la saca y en el resto de días de San Juan. Yo lo que sí cambiaría o intentaría educar, bueno, no sé la forma de hacerlo, pero me gustaría que se respetara más al animal. Yo creo que en determinados momentos se le pierde un poco el respeto. Estamos de acuerdo que todos, pues que bueno, que todo lo hemos hecho, que todos que estamos en fiestas, pero hay que tener presente que el rey de la fiesta es el toro.
y que es un animal peligroso que te puede llegar a matar en un segundo. Entonces, yo creo que ese respeto en determinados momentos se pierde por el animal. Y aquí se ven cosas, es triste porque como un soriano pues tengo que defender lo nuestro, pero es que aquí se ven cosas que es que en el resto de sitios, porque por suerte, recorremos muchas localidades, el resto de sitios no se ven. Y es una pena y tenemos que luchar, y más con este movimiento que está surgiendo ahora, porque lleva mucho tiempo el movimiento antitaurino, pues hay cosas que van en nuestra contra, que podemos hacer los propios taurinos que van en nuestra contra. Entonces yo creo que rompería una lanza y intentaría, más que nada, pues defender eso, defender nuestra fiesta y defender sobre todo al toro, que es el protagonista. Bueno, Kiko, yo creo que lo que ha dicho Diego, seguro que opinas lo mismo. Lo comparto al 100%, lleva razón en todo. Poco más que añadir y decir, como bien ha dicho José Luis antes, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Y poco más que añadir, que el respeto al toro no hay que perderlo nunca, porque lo que ha dicho Diego es un animal que en cosa de un segundo te ha mandado a otro barrio. Bueno, José Luis, nos gustaría también escuchar tu opinión. Como último, en uno de los planteamientos que hacéis desde la organización, vuelvo a redundar en lo de ayer. ¿Es compatible la celebración tradicional de la saca con la ley de bienestar animal? Vuelvo a llamar a la calma, porque la propia ley 7/2023 de 28 de marzo de protección de los derechos y bienestar de los animales, en su artículo 1 de disposiciones generales, en el título preliminar, artículo 1 de disposiciones generales, te dice bien claro, quedan excluidos, esta ley es del 23, como acabo de leer, o sea, de hace 2 años, y es de ellos, de los animalistas. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley los animales utilizados en los espectáculos taurinos previstos en los artículos 2 y 10 de la Ley 10/91 de 4 de abril sobre potestades administrativas, a la que he hecho alusión antes. Que van a intentar darle la vuelta e inclusive han pedido firmas y ya han conseguido 600.000 firmas para que vaya para adelante una ILP que tire para atrás la ley que ampara la tauromaquia. La saca es tauromaquia. Bueno, pues yo no sé si lo conseguirán en el Parlamento o no. También lo consiguieron en Cataluña y al final el Tribunal Constitucional lo tiró para atrás. Lo importante es que nos dejen a los pueblos con nuestras tradiciones y que se metan en sus ciudades y en sus hormigones y nos dejen en paz. Bueno, pues yo creo que después de escucharlo y de, bueno, no solamente con esos datos, sino también escuchar a personas taurinas, que el respeto al animal somos nosotros los primeros, que es lo primero que queremos para que quede en nuestras fiestas. Y yo creo que hasta aquí agradeceros el que hayáis estado aquí. Hemos tenido este trocito de la saca que todos se nos ponen los pelos de punta cuando lo escuchamos, y nosotros hoy terminamos este foro, este segundo día de foro, y mañana volvemos con todas estas dudas, con todas estas preguntas que tendremos aquí en nuestra mesa, aparte del ayuntamiento, contaremos con Ana Alegre, Teresa Valdenebro y José Luis Ruiz, más conocido como el Coris, y esperemos que para él quisiera estar aquí, pero su apretada agenda, no sé si Carlos Martínez podrá estar y poder contestar todas las preguntas y dudas que nos han surgido estos días aquí en nuestro foro, en este primer foro sanjuanero de Canal 9, no solamente en la mesa, sino de la gente de la calle. Bueno, nosotros terminamos aquí, pero mañana volvemos aquí a las 8 de la tarde, ya resolviendo dudas. Muchas gracias y hasta mañana.